La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Cuenta una leyenda que allá por el siglo IV a.C., Alejandro Magno encargó que le fabricasen un barril de vidrio para sumergirse en el mar y contemplar la fauna subacuática. No sabemos si es cierto, pero de serlo, la idea de meterse bajo el agua con un artefacto hecho por el hombre lleva dando vueltas más de 2000 años. Pero no es una idea fácil de materializar, ya que el agua es un medio muy hostil, extremadamente hostil, de hecho. El ser humano aprendió pronto a dominar las olas y después los vientos, pero manteniéndose siempre en la superficie. No fue hasta finales del siglo XVI cuando un matemático inglés llamado William Bourne se planteó en serio eso de diseñar una máquina submarina. No lo consiguió porque la empresa superaba con mucho los medios y los conocimientos tecnológicos de la época, pero ahí quedó el reto hasta que muchos años más tarde, primero un holandés llamado Cornelius Drebbel y un estadounidense más tarde llamado David Bushnell, crearon dos vehículos sumergibles de madera. El primero se propulsaba con remos y el segundo gracias a una manivela accionada con las manos. Los de Drebbel y Bushnell fueron los primeros submarinos que podían moverse a su antojo bajo el agua, aunque no durante mucho tiempo ni navegando muy profundo. En la Guerra Civil de Estados Unidos, los ingenieros de la Confederación desarrollaron un sumergible con el que trataron de romper el bloqueo al que la Unión sometía a los puertos del sur. La embarcación consiguió hundir una balandra en la bahía de Charleston. Luego se hundió porque los tripulantes se quedaron sin oxígeno. Los inventores del siglo XIX concluyeron que lo mejor era hacer estas máquinas de metal para ir más al fondo y dotarlas de plantas motrices que les permitiesen navegar de forma autónoma. En el fondo del mar no hay viento, pero sí corrientes. Corrientes lo suficientemente fuertes como para que la fuerza humana no baste para vencerlas. Además, si se quiere hacer navegación submarina en serio, de nada sirve limitarse a ríos, lagos y puertos. Eso condujo a una carrera entre ingenieros de todo el mundo para crear el primer submarino que prescindiese de la propulsión humana. En el año 1863, dos franceses crearon el plongé, que se traduce como buceador, que equipaba un sistema de aire comprimido. Un año más tarde, un inventor español llamado Narcís Monturiol inventó el primer submarino con motor de combustión. Podía sumergirse 30 metros y permanecer bajo el agua un par de horas. El de Monturiol, bautizado por su inventor como Ictíneo, fue de hecho el primer submarino moderno. Otro español, el ingeniero de la Armada Isaac Peral, creó unos años después el primer submarino militar. Pero tanto Monturiol como Peral eran hombres adelantados a su tiempo, por lo que sus inventos no tuvieron la aceptación que ellos esperaban. La era de los submarinos no llegaría hasta algo más tarde, hasta principios del siglo XX, cuando una serie de desarrollos técnicos y el estallido de la Primera Guerra Mundial hicieron del arma submarina un activo importantísimo para cualquier ejército. Los alemanes lo emplearon de forma muy intensa en la Primera Guerra Mundial, desatando una campaña de guerra submarina sin cuartel que tuvo como efecto inmediato la entrada de Estados Unidos en la guerra, cuando un U-Boot de la Marina Imperial hundió al sur de Irlanda el Lusitania, un paquebote británico en el que viajaban muchos pasajeros estadounidenses. Alemania volvió a pertrecharse de submarinos para la Segunda Guerra Mundial, submarinos mucho más avanzados que protagonizaron la batalla del Atlántico. Para entonces el submarino ya había alcanzado su mayoría de edad. Tras la guerra, las potencias vencedoras, Estados Unidos y la Unión Soviética sobre todo, siguieron perfeccionando el submarino hasta conseguir embarcaciones de gran tamaño y mucha complejidad técnica, capaces de librar una batalla ellos solos y de dar comienzo incluso a una guerra nuclear. Pues bien, hoy en la Contrahistoria vamos a dar un repaso a la historia de los submarinos, que no es muy larga, pero es muy interesante. Aproximadamente el 70% del planeta está bajo el agua. Creo que es un poquito más, es el 72 o el 73% del planeta. Eso, para comprobarlo, no hace falta más que mirar una fotografía de estas que hacen los astronautas desde el espacio. La Tierra es completamente azul o casi completamente azul. Esa es la razón por la cual la conocemos como el planeta azul, con mucho cariño. Por cierto, si llegasen los extraterrestres y viesen nuestro planeta desde lejos, pensarían que la especie inteligente que habita en él no lo hace en la Tierra emergida,
sino en los océanos. Y en los océanos hay criaturas muy inteligentes, pero el rey de la creación, sin ninguna duda, es el ser humano. Los seres humanos somos animales terrestres, aparecimos nuestros ancestros más lejanos en África, en una tierra emergida, en un continente, y evolucionamos en él. Bien, los seres humanos necesitamos agua para sobrevivir, pero estar dentro del agua es algo que no se nos da muy bien, ni tampoco nos sienta muy bien. Podemos aguantar la respiración bajo el agua tan solo unos segundos, los más preparados unos pocos minutos, y si buceamos muy profundo, la presión acaba con nosotros. Eso lo sabe cualquiera que haya buceado, haya ido a 3 metros o 4 metros de profundidad y haya salido de golpe a la superficie. Lo saben bien también los buceadores que tienen que estar combatiendo con esto de la presión. Bien, eso no quita que no estemos preparados para vivir bajo el agua, no quita para que los seres humanos nos hayan sentido atraídos por las profundidades desde siempre, desde el inicio de los tiempos. Bucear debe de ser algo tan antiguo como andar, o casi, pero el buceo tiene sus límites. Para ir más al fondo y aguantar más tiempo hace falta ingenio, porque de natural nuestra infraestructura con la que nos dotó la naturaleza nos pone muy difícil eso de pasar tiempo, no ya digo mucho, un poco de tiempo debajo del agua sin salir a respirar, se entiende, y adentrarnos muy profundo. El primero de esos ingenios subacuáticos debió ser una simple caña hueca, utilizada como tubo de buceo, lo que comúnmente se conoce como snorkel. Nuestros antepasados más lejanos seguramente ya la empleaban para pescar, pero el buceo, ya sea mediante un tubo o aguantando la respiración a las bravas, el buceo para si queremos hacerlo más profundo, es decir, que la caña no nos llega, tiene sus limitaciones de tiempo y de profundidad. En la antigüedad, de eso de meterse en el mar y aguantar más o menos tiempo, dependiendo de la capacidad pulmonar o de la longitud del tubo de buceo, era algo relativamente común. En el antiguo Egipto, por ejemplo, sabemos que lo hacían no por nada, sino porque se han encontrado pinturas, los egipcios lo dibujaban todo, en las que aparecen hombres valiéndose de unas cañas para respirar bajo el agua. Los egipcios sabían mucho de agua, dominaban bien el medio acuático, en una palabra, porque toda su vida giraba en torno al río Nilo, por lo que debieron ser, y esto es seguro, unos buceadores consumados. Algo parecido pasó, por ejemplo, con los griegos, cuya vida orbitaba en torno al mar. El pueblo griego, los griegos hasta el momento presente, pues son un pueblo muy marinero. No es casual que hace unos años los principales armadores fueran griegos, porque tienen miles y miles de kilómetros de costa. El país está en buena medida sobre islas, sobre varios archipiélagos en el Egeo y el Jónico, y además la propia Grecia continental es muy recortada, tiene unas costas muy recortadas. El mar se percibe desde casi cualquier rincón de Grecia. La relación de los griegos con el mar siempre ha sido muy estrecha. Bien, pues cuenta Tucídides, en la guerra del Peloponeso, que los atenienses emplearon buzos en el asedio de Siracusa, es decir, buzos, lo que hoy llamaríamos hombre rana, a finales del siglo V a.C., en la campaña de Siracusa. Años más tarde, ya en tiempos de Alejandro Magno, es decir, un siglo más tarde, se seguía utilizando esta técnica de guerra, la de los hombres rana. En el sitio de Tiro, por ejemplo, unos buzos del ejército, unos submarinistas del ejército que asediaba la ciudad, que era el griego, era el de Alejandro Magno, se echaron al mar para controlar el puerto. Esto, como vemos, se hace hoy, pero se hacía ya hace 2000 y pico años. De Alejandro Magno nos ha llegado una leyenda submarina que os contaba al principio en la introducción, que según cuenta esta leyenda solicitó que le construyesen una campana de vidrio para sumergirse en el mar y una vez dentro pues poder ver la fauna submarina, como en aquellas contrahistorias que hice sobre Alejandro Magno hace un tiempo, hace no mucho tiempo, hice 2. Alejandro Magno tuvo una educación muy esmerada y además era una persona muy curiosa, así que no sabemos no tenemos ni idea de si esta leyenda es cierta, ha llegado hasta nosotros a través de distintas fuentes, pero podría ser real. De Alejandro Magno hay muchísimas leyendas, pero vamos, es muy posible que el principio de la campana lo conociese, porque lo conocían bien los antiguos griegos y naturalmente los romanos. Como les parecía algo normal eso de la campana, pues no hablaron demasiado de ello, y es poco lo que nos ha llegado sobre esas campanas griegas y romanas. Lo que sí sabemos, y hay que dar un salto importante, hay que dar un salto ya de 1500 años, es que ya en el siglo XVI, 2 griegos viajaron hasta España para hacer una demostración ante Carlos I en las aguas del río
río Tajo, en Toledo. Se metieron dentro de una gran campana con un candil, el candil encendido, se entiende. Se sumergieron en el río y al rato salieron vivos y coleando y con el candil encendido. Al rey y a sus cortesanos, que estaban viendo la escena, les pareció un espectáculo fastuoso, pero no veían más uso que eso mismo, que divertirse un rato, que ver cómo dos personas se metían dentro de una campana, se sumergían en el río con un candil encendido y al rato pues aparecían ellos dos vivos, sin estar ahogados y con el candil. Este episodio de la campana sumergible del Tajo tuvo lugar en el año 1538. Unos años después, en 1578, un matemático inglés llamado William Bourne diseñó un prototipo de submarino, lo que ya podríamos empezar a llamar algo parecido a un submarino. Hasta ahora todo lo que hemos visto son snorkels, es decir, tubos de buceo y campanas, algo muy elemental. El de Bourne no era una campana, sino una embarcación estanca que se podía sumergir y desplazarse bajo la superficie del agua, es decir, lo que viene siendo un submarino, lo que entendemos por un submarino. Este submarino de Bourne nunca llegó a construirse. Todo lo que nos ha llegado son los planos. Lo dejó Bourne muy bien dibujado en un plano muy detallado, en el que se ve una embarcación de madera completamente cerrada, revestida en cuero para evitar las filtraciones de agua y poco más. Se sumergía valiéndose de unos émbolos de madera para que se accionaban a mano, presionando contra unas bolsas de cuero colocadas a los lados, para aumentar o disminuir el volumen de agua y así ajustar la flotabilidad de la embarcación. El boceto, como digo, el de Bourne, se conserva. Pero Bourne no dejó espacio para la tripulación, por lo que vemos en el boceto, es decir, que era un puro juego floral, un ejercicio intelectual. En ningún momento se planteó, o quizás se lo planteó, pero no nos ha llegado a construir un modelo real. Esto sugiere que era un proyecto aún muy embrionario, que no fue más allá, pues seguramente por cuestiones de dinero. No me cabe la menor duda que alguien ingenioso como William Bourne no quisiese llevar a la práctica su submarino, pero claro, la Inglaterra en la que vivía él, la Inglaterra de finales del siglo XVI, de la época de la reina Isabel, era un reino todavía muy pobre que no podía permitirse materializar este tipo de inventos tan caros. Lo que estaba proponiendo Bourne con aquel invento era poco menos que altísima tecnología de la época. Años más tarde, no muy lejos de allí, en Holanda, un inventor llamado Cornelis Drebbel fue llamado por el rey Jacobo I de Inglaterra para que se desplazase a Londres, pero no para que hiciese submarinos, no, esa no era la idea. Le quería allí porque había oído hablar de él, de Drebbel, que vivía en Ámsterdam y que era un tipo muy ingenioso, y quería que trabajase creando ingenios curiosos para las fiestas y los entretenimientos de palacio, un poco lo que años antes había hecho Carlos I con aquellos griegos sumergiéndose en las aguas del Tajo, es decir, entretenerse. Creó, entre otras cosas, Drebbel un móvil perpetuo que hizo las delicias de los cortesanos, creó también un microscopio, creó un órgano hidráulico, pero lo que a Drebbel le interesaba, aparte de crear juguetitos para la nobleza, era inventar una embarcación con la que pudiese navegar bajo las aguas del río Támesis. El río Támesis es un río estuario, realmente el Támesis no es muy largo, pero en su desembocadura, y Londres está ya prácticamente en la desembocadura, es francamente ancho, y eso le debió llamar la atención. Así que se lo propuso a la marina inglesa, que en aquel entonces, en tiempos de Jacobo I, estaba empezando a crecer, y aceptaron la idea, por lo menos. Así es como nació el submarino de Drebbel, en el año 1620. Era un submarino de madera y estaba cubierto de cuero, como el mismo caso de Bourne. Así que esto quizá nos está diciendo que se inspiró, que esos bocetos que han llegado hasta nosotros de Bourne también llegaron a Drebbel en aquel momento. De hecho, estaba mucho más cerca en el tiempo. Hizo 3 modelos sucesivos, lo estaba pagando todo la Royal Navy de la época. Hizo 3 modelos sucesivos de su submarino, introduciendo mejoras en cada uno de ellos. El último de todos tenía 6 remos, 3 a cada lado, y podía transportar hasta 16 pasajeros. El submarino, cuando se hizo la prueba, permaneció sumergido durante 3 horas. Viajó desde Westminster hasta Greenwich. Los que conozcáis Londres ya sabéis que es un buen paseo. Navegando, según cuentas. Navegando sumergido, estamos hablando. A una profundidad de unos 4 metros. Cuando está la marea alta, sí, el Támesis sí que puede darlo sin problemas, al menos en el centro. El submarino de Drebbel gustó muchísimo a los londinenses, que aplaudieron desde la orilla el ingenio del holandés.
Pero los militares, que no querían aquello para divertirse, sino para emplearlo en la guerra, no les pareció demasiado útil y lo desecharon pues casi en el acto como navío de combate. No sabemos cómo era el submarino de Drewel más allá de algunas descripciones de la época. En este caso no nos ha llegado tampoco un plano, como a diferencia del de Bourne. Probablemente se trataba de una simple campana semisumergible impulsada por remos, no tenemos ni idea, o una campana grande y estanca, lo que les permitió estar, 3 horas y alguien tendría que remolcarles hasta Greenwich, en el caso de que se hiciese ese viaje, que no lo sabemos. El suministro de aire, ¿cómo les llegaba? Pues tampoco lo sabemos, quizá era mediante un tubo respirador. Bien, todo esto es una hipótesis tras otra. Hay incluso una hipótesis que asegura que el de Drewel era un submarino completo, que podía sumergirse completamente y que el oxígeno para la tripulación lo generaba mediante salitre. Lo cierto es que no tenemos ni idea de cómo era este primer submarino, porque el anterior, el de Bourne, nunca se llegó a construir. Este tampoco tenemos muy claro del todo, aunque hay algunos testimonios de la época, como el de Huygens, por ejemplo, que estuvo ahí en Londres ese día y lo pudo ver, pero no nos ha llegado nada más. Si viajáis a Londres, junto al Támesis, está en Richmond upon Thames. Está exactamente, tiene una réplica, lo que ellos consideran una réplica, que está expuesta en una plaza. La que tienen es un submarino completo, de madera, con 3 remos a cada lado y una pequeña torre, una torretita muy pequeñita en su parte superior. Sobre eso, hace unos años, la BBC hizo un documental, pero claro, a falta de planos, es de nuevo una simple hipótesis. Lo que sí sabemos es que el invento de Drewel, ese submarino, no tuvo continuidad. A la Royal Navy no le interesó lo más mínimo, como os decía antes, y ahí se quedó el invento pues hasta finales del siglo XVII, cuando al otro lado del Canal de la Mancha, un físico francés llamado Denis Papin, que había trabajado personalmente con Leibniz y con Robert Boyle, diseñó y construyó 2 submarinos. El primer diseño, que es del año 1690, era una caja cuadrada metálica muy pesada, equipada con una bomba que bombeaba aire al casco para aumentar la presión interna. Cuando la presión del aire alcanzaba el nivel requerido, pues se abrían unos agujeros para dejar entrar un poco de agua. Bien, esta primera máquina no pasó del plano, simplemente no le pareció a Papin que fuese a ir a ningún sitio. El segundo diseño, que es de 2 años más tarde, de 1692, tenía forma ovalada y funcionaba con principios similares. Una bomba de agua controlaba la flotabilidad de la máquina. Pero el invento de Papin, y este sí que lo probaron, no funcionaba, así que no siguió intentándolo y se dedicó a estudiar otras cosas. Se dedicó a estudiar, por ejemplo, las máquinas de vapor, que en aquel entonces, principios del siglo XVIII, se habían puesto de moda entre los científicos de toda Europa. Papin al final terminó mudándose a Londres, como había hecho Drewel décadas antes. Los ingleses estaban muy interesados en los inventos, especialmente en todos los relacionados con la navegación. Sabían en aquel entonces, tenían muy claro que su supervivencia dependía de ello, que con vecinos poderosos como los franceses o como los españoles habían tenido que pasar las canutas durante 200 años, que la única manera que tenían de sobrevivir era contar con una armada fuerte que les permitiese comerciar con el mundo y defender por la fuerza ese comercio. Esa es la razón por la que se sucedieron los inventos relacionados con la inmersión, y con muchas otras cosas a lo largo del siglo XVIII. Pero hoy estamos con la historia de los submarinos, así que nos tenemos que circunscribir a los temas inmersivos. En 1747, un británico llamado Nathaniel Simons patentó y construyó el primer tanque de lastre para inmersión. ¿Cómo era este tanque de lastre que había creado Simons? Pues se valía de unas bolsas de cuero que podían llenarse de agua para sumergir la embarcación. Esto se demostraría muy útil un siglo más tarde. Inventó también un mecanismo para evacuar el agua de las bolsas y hacer que el bote emergiera de nuevo a la superficie, porque hundirse las cosas es relativamente fácil que se hundan en el agua. El problema es volverlas a sacar. Bien, este invento de Simons resolvía ese problema. Fue de hecho un invento fundamental porque solucionaba el problema de la inversión autónoma, de la inversión y de la emersión autónoma, algo fundamental en un submarino, porque para que sea llamado submarino debe sumergirse y emerger a voluntad de sus tripulantes y no con una ayuda externa. Con una ayuda externa ya estaba la campana se metía en el agua y se sacaba del agua con
a través de una grúa o de alguien que estaba afuera haciéndolo. Pero a mediados del siglo XVIII no se podía ir mucho más allá de lo que había hecho Nathaniel Symonds, porque la tecnología no estaba lo suficientemente madura. El problema de la propulsión no estaba resuelto, y tampoco estaba resuelto el del oxígeno. Uno de los problemas de estos primeros científicos que se pusieron a pensar en cómo sumergirse era que había que crear un mundo en miniatura. A finales de ese siglo, del año 1776, en el año 1700, vamos, son el año porque fue el año que se independizó los Estados Unidos, o por lo menos que declaró su independencia, y esta historia tiene que ver con la independencia de Estados Unidos. Pues bien, en 1776 un colon inglés en Norteamérica, era todavía inglés, aunque ya se acababan de independizar, ya era estadounidense, acababa de empezar a ser estadounidense. Este hombre se llamaba David Bushnell. Este hombre se alistó en el ejército de George Washington y presentó un invento que lo consideraba su contribución a la guerra de independencia para hundir a los barcos ingleses en puerto. Le puso hasta un nombre bonito, lo llamó Turtle, que en inglés significa tortuga. Estaba hecho de madera calafateada y tenía forma de huevo. En su interior solo cabía una sola persona, nada más. El de Bushnell fue el primer submarino capaz de moverse bajo el agua, al menos de una forma independiente, es decir, que no hubiese nadie empujándolo en una o en otra dirección. Fue también el primero en usar algo parecido a una hélice, era un tornillo exactamente, para propulsarse en una o en otra dirección. Como los independentistas de las colonias de Norteamérica estaban en guerra y les surgían soluciones rápidas para derrotar a los ingleses, aprobaron rápidamente el proyecto de Bushnell y financiaron su construcción. Era una máquina prodigiosa aquella. Se operaba completamente a mano mediante un conjunto de manivelas. Una servía para avanzar, otra para el timón, otra más para perforar el casco de los barcos enemigos. Es decir, el único tripulante, tenía las manos continuamente ocupadas. Para sumergir la tortuga, pues se servía de un lastre que regulaba con una bomba, es decir, ese invento de Symonds que veíamos hace un momento. Con el submarino ya construido, solo quedaba meterlo en el agua y lanzarlo contra la flota británica. Este submarino de Bushnell no era un submarino concebido por el mero gusto del puro gusto, no estaba pensado ni para entretener a los nobles, ni tampoco por el puro gusto de crear un invento. Era una cosa urgente que se necesitaba en aquel momento. Lo que hicieron fue buscar un barco, un lugar donde hubiera muchos barcos ingleses, donde más había el puerto de Nueva York, para tratar de hundir uno. Y querían hundir uno que fuese grande. Escogieron el HMS Eagle, que era un gran navío de línea, que era además el buque insignia británico. Por lo tanto, hundirlo hubiera sido un golpe psicológico muy grande para los británicos. El barco se encontraba en aquel momento anclado en la bahía de Nueva York, frente a la isla de los Gobernadores. A bordo de la Tortuga no iba Bushnell, que era inventor, pero no sabía llevar su propio invento, sino un sargento llamado Ezra Lee. Fue un fracaso total. Era muy difícil de operar, según parece, y además solo tenía unos 20 minutos de aire, porque era tan pequeñito, era una tortuga tan pequeñita, que cuando el tripulante se ponía a respirar automáticamente, muy breve, en cuestión de minutos, consumía todo el oxígeno que tenía, y claro, todo lo que había para respirar era dióxido de carbono. Luego Bushnell no había tenido en cuenta otro elemento importante. Los británicos de aquel entonces habían empezado a cubrir ya la parte inferior del casco de muchos de sus buques y, por supuesto, de los buques grandes, de los grandes navíos de línea, de una lámina de cobre, lo que imposibilitaba la perforación con la broca. Lee lo intentó, según parece, pero tuvo que darse por vencido porque, claro, aquella broca tenía que estar con la manivela desde abajo y no conseguía perforarla porque estaba pensada para perforar madera y aquello era metal, era cobre. El cobre no se lo ponían con idea de aguantar minas ni nada de esto. No era todavía un navío metálico, simplemente le ponían eso para que no se estropease tanto el casco con el caracolillo y toda esta fauna marina que se pega a los cascos de los barcos. Bien, esta es la versión que os he contado, es la versión de los que nos ha llegado de los estadounidenses, que siguen, por supuesto, contándosela a los escolares. Para los británicos, la Tortuga nunca pasó del plano, ya que era imposible conseguir la flotabilidad neutra con ella. Se ha reconstruido esta Tortuga, claro, teniendo en cuenta que estuvo involucrada en la independencia de Estados Unidos, ha habido voluntad y dinero para crearla, hacerla nueva y tirarla al mar, etcétera, y se han hecho muchas pruebas. Así que probablemente se trató de un arma psicológica más que real. No olvidemos que a ambos lados de la trinchera
había ingleses que hablaban el mismo idioma, etcétera. Es decir, pasar desinformación de un lado a otro costaba bastante poco. Es decir, que era simple desinformación para infundir miedo a los marinos británicos, que así temerían que en cualquier momento podía estar una flotilla de tortugas bajo su barco y, claro, lo enviase a pique. Y esto a los capitanes les ponía nervioso, pero a los marineros más todavía, sobre todo teniendo en cuenta la fiereza con la que estaban combatiendo los independentistas. Es posible que Ezra Lee llevase algún tipo de ataque contra un barco. Esto es posible, y de que ahí viniese, pues sobre eso se construyese la leyenda. Pero según algunos historiadores lo hizo al modo tradicional de la época, es decir, de noche en un pequeño esquife cubierto con pieles y procurando hacer el menor ruido posible para que el vigía del barco anclado no le viese venir. Bien, el hecho es que se construyese o no, el hecho es que el submarino de Bushnell constituía todo un avance, ya solo sobre plano, ya que había atendido este hombre algunas de las cuestiones imprescindibles de un submarino. Había atendido, por ejemplo, a la propulsión, que nunca antes se había dejado claro. Bueno, tenemos esas como el de Drevel, lo de los remos y demás, pero no queda muy claro que aquello se pudiese mover, remar bajo el agua, imaginémoslo. Él sí había pensado en que bajo el agua hay que ir con una hélice, en este caso a un tornillo parecía una hélice. Se había planteado la inmersión, se había planteado la emersión y la había llevado a la práctica, la flotabilidad, la navegación submarina mediante un timón, que llevaba incorporado también la tortuga, bueno, y hasta el armamento. El submarino este submarino pequeñito, era muy pequeñito, la tortuga tenía una mina colgada de la parte superior que iba atada a la broca, al taladro, que debería haber servido para volar el barco inglés que estaba arriba. Así que si el submarino de Drevel es el abuelo de los submarinos modernos, el de Bushnell, aunque sea solo sobre plano, es claramente el padre de los submarinos modernos. El asunto interesaba bastante a finales del siglo XVIII, porque la revolución industrial había empezado ya y la revolución científica de los 2 siglos precedentes había resuelto muchos de los problemas relativos a la inmersión bajo el agua. Bueno, la revolución científica había resuelto un montón de problemas de todo tipo. El mundo era mucho menos mágico a finales del siglo XVIII que a finales del siglo XV, de tal manera que sobre hombros de gigantes unos inventores se subían sobre los otros y la revolución industrial importaba también, había más riqueza y por lo tanto más disponibilidad de todo, de madera, de todo tipo de metales, de productos químicos, etc. Se podía experimentar con más facilidad. En el año 1800, en plenas guerras napoleónicas, un inventor estadounidense llamado Robert Fulton, muy conocido, por cierto, conocido no por esto del submarino, sino porque años después inventó el primer barco a vapor. Pero esto sería ya en 1807. Así que en 1800 todavía no lo había hecho, pero estaba en Francia, él se había mudado a vivir allí y propuso al gobierno francés construir un submarino. Eso, según Fulton, le daría una ventaja fundamental a la armada francesa, ya que les permitiría atacar a los navíos británicos sin que estos les viesen venir. Sus posibilidades eran inmensas, lo mirasen desde donde lo mirasen, y podía de hecho convertirse en un arma fundamental para invadir Gran Bretaña, ya que si funcionaba se podrían construir muchos de ellos y no dejar a flote un solo barco de la Royal Navy. Los franceses eran reacios a experimentos, sí que le dieron autorización para que desarrollase su submarino, pero solo le pagarían cuando hubiese hundido un barco. Entre tanto se lo tenía que pagar él o buscar financiador por su cuenta. El barco bastaba a cualquiera, no tenía por qué ser un barco de guerra. Con un simple mercante les bastaba. Fulton no se desanimó, se buscó el dinero y se puso a ello y bautizó su invento como Nautilus. Bueno, Nautilus, la palabra casi habla por sí misma. Sonará por Julio Verne, pero Julio Verne todavía no había escrito las 20.000 leguas de viaje submarino en el año 1800. Lo de Nautilus viene del griego nautilos, que significa eso mismo, navegante. Bien, pues el Nautilus estaba hecho de láminas de cobre sobre un armazón de hierro. Tenía un casco en forma de lágrima, bastante largo, de 6,5 metros de eslora, largo para aquella época, se entiende, mucho más largo que la tortuga de Bushnell. Tenía 1 metro, casi 2 metros, 1,9 metros de manga. Se propulsaba mediante una hélice de tornillo accionada por una manivela. Ahí Fulton se había inspirado en lo que había hecho Bushnell, al menos en sus planos. La quilla de hierro estaba hueca y servía como tanque de lastre para el barco, para el buque, vamos, porque en aquel momento se concebía
servía como un buque. Este tanque de lastre pues se llenaba y se vaciaba para cambiar la flotabilidad. El diseño incluía también una pequeña torre, una torretita, que también se le conoce entre los submarinistas como vela, aunque en aquel entonces eran tan pequeñitas que llamar a eso vela, la verdad es que hay que ser muy valiente para decírselo, era una torretita muy pequeña. Cuando salía a la superficie, el Nautilus de Fulton podía desplegar un mástil que llevaba plegado con una vela que también estaba plegada y navegar como un barco. Vamos, que eran ambas cosas. El Nautilus de este hombre, de Robert Fulton, servía para ir bajo el agua, también para ir sobre el agua. De hecho, si se veía con la vela desplegada, parecía casi un barco normal, porque la vela no era una vela latina ni cuadrada, era una vela del estilo de las que llevan los barcos chinos, así angulosa, porque era lo que tenía que tenerla plegada sobre la cubierta. Luego, bajo el agua, el aire le llegaba a través de un tubo respirador que estaba hecho en cuero, así que tenía que ir haciendo snorkel continuamente. Las primeras pruebas las hizo Fulton en un río, las hizo en el río Sena, pero la corriente se lo llevaba, así que se trasladó al puerto de Le Havre para testarlo allí, en las aguas calmas del puerto. Funcionaba el Nautilus, pero en condiciones muy controladas. No podía meterlo en un río y tampoco se atrevía a sacarlo más allá del puerto. Era capaz de sumergirse e incluso de avanzar bajo el agua, pero no convencía el modo que Fulton había pensado para atacar los buques enemigos. Los marinos franceses desconfiaban de que solo pudiesen navegar en aguas muy calmas, cosa que no sucede, por ejemplo, con las del Canal de la Mancha. Pero bueno, si el sistema de ataque era bueno, lo mismo le daban el pase. El Nautilus su autor, es decir, Fulton, había pensado para el Nautilus una manera de atacar un tanto curiosa. Lo que hacía era arrastrar bajo el agua una mina que se fijaba al casco del barco al que iba a atacar, con un taladro accionado desde el interior, es decir, la misma solución de Bushnell. Esa mina estallaba y hundía el barco. Para salvar el submarino, claro, y no hacer un ataque suicida, y a toda su tripulación, Fulton insistía en que una vez colocada la mina y taladrada al barco objetivo, había que dar muy fuerte a la manivela y salir de allí pitando. Cuando lo vieron los marinos franceses, no les convenció. Y a Napoleón Bonaparte, que también supervisó el proyecto, tampoco le convenció nada. El Nautilus era un aparato realmente extraño, era caro de fabricar, era lento y seguramente perdería todos los Nautilus que se fabricasen, junto a sus tripulaciones, si lo ponían en marcha. Fulton se sintió muy decepcionado y se pasó a Inglaterra, donde tampoco le compraron el invento. Era un submarino atractivo sobre el plano y una gran atracción de feria, eso sin duda, pero para la guerra no servía, en absoluto. Ese mismo dinero que podían gastarse en eso se lo podían gastar en navíos de línea. Vamos, eso parecía claro y además lo terminó de ver, porque si ni franceses ni ingleses se lo compraban, y ambos estaban en guerra en aquel momento, pues era difícil que cualquier otro país de Europa se lo comprase. Pero eso sí, no hay mal que por bien no venga. El Nautilus no servía para la guerra, pero a cambio dejó una serie de avances que otros ingenieros aprovecharon muy bien. Durante el siglo XIX se construyeron en distintas partes de Europa y de América submarinos parecidos al Nautilus. En 1834, por ejemplo, un ingeniero ruso llamado Karl Andreevich Schilder, seguramente con ese apellido tendría origen alemán, creó uno completamente de metal basándose en la Tortuga de Bushnell y el Nautilus de Fulton. Lo que hizo Schilder fue proponérselo a la Armada rusa, a la Armada del Zar, con el reclamo de que no solo atacaría sin que le viesen venir, sino que además lo haría a distancia, mediante unos torpedos muy rudimentarios. No eran todavía los torpedos tal y como los entendemos ahora. Consistían en un arpón con una mina en su extremo. Bien, pues este submarino de Schilder se probó en San Petersburgo, pero a los almirantes rusos les pareció poco práctico y difícil de operar, por lo que desecharon pronto la propuesta. Al otro lado del mundo, en Ecuador, un inventor de Guayaquil llamado José Rodríguez Lavandera propuso a la Armada peruana un sumergible parecido a la Tortuga de Bushnell, pero los peruanos, que no estaban en aquel momento en guerra con nadie, pues lo rechazaron. Estas cosas, hay ciertas inversiones que solo se hacen a la fuerza, cuando realmente lo necesitas. Rodríguez Lavandera, de cualquier manera, era un tipo muy animoso y no se dio por vencido. Regresó a Ecuador y allí, gracias a una suscripción popular realizada a través de un periódico, el periódico El Ecuatoriano de Guayas, se llamaba, construyó su submarino, al que llamó Hipopótamo. En 1838 lo sumergió en las aguas del río Guayas, que desemboca en Guayaquil,
pero es un río tropical, claro, un río bien cargado de agua y la corriente pues siempre es muy fuerte y se lo llevó por delante. Vamos, su propulsión era mediante una hélice accionada por pedales, muy parecida a la de Bushnell, y claro, era muy difícil. Si lo hubiera probado en puerto quizá hubiera sido distinto, pero en un río como el Guayas llevaba 2 tripulantes, pero nada, entre ambos no consiguieron vencer la corriente del Guayas. Quizá en un puerto hubiera funcionado mejor, pero se hubiera encontrado con el mismo problema del Nautilus, que si haces un submarino no lo haces solo para navegar con él en puerto. Años más tarde, en el año 1851, el alemán Wilhelm Bauer diseñó su propio submarino, al que le dio un nombre bonito. Se llamaba Brandtaucher, que en alemán significa buceador de fuego, y lo echó al mar en el puerto de Kiel. No consiguió flotar el Brandtaucher y se hundió casi en el acto. No sabemos si era de fuego, pero desde luego bucear no sabía bucear. El proyecto de Bauer fue olvidado pues casi a la misma velocidad a la que se hundió. 10 años después, en 1861, dio comienzo la Guerra Civil estadounidense, y en ella ambos bandos utilizaron submarinos. Los unionistas construyeron el Alligator y los confederados el Handley. El Handley fue el primer submarino en atacar y hundir con éxito un buque de guerra enemigo. Ese buque se llamaba el USS Housatonic, en el puerto de Charleston, en Carolina del Sur. Pero no sirvió de mucho, porque después de atacarle, el Handley se hundió tras nada más realizar el ataque. El Handley era un buen submarino, con todo, un submarino muy avanzado para su época. Estamos hablando de la década de 1860. Estaba fabricado en metal y tenía 12 metros de eslora. Era un señor submarino, vamos, y uno de manga. Eso sí, era realmente estrecho. Era un submarino que cabía una persona, pero justita, de ancho, quiero decir. Se tenían que llegar y sentarse. No había espacio para circular dentro de él. En su interior iban 8 personas que se encargaban de la propulsión por manivela, por supuesto, de manejar el timón y de disparar la carga explosiva, que era como aquel que había hecho Schilder en Rusia. Era un torpedo, aunque en este caso no con un arpón, sino que iba atado a un mástil. En un extremo del mástil se colocaba una carga de 60 kilos de pólvora que estallaría por contacto con el casco del buque enemigo. Se hicieron unas cuantas pruebas y en la noche del 17 de febrero de 1864 se echó al agua en el puerto de Charleston, que estaba bloqueado por la Armada Unionista. Eso era un problema muy serio para la Confederación. Esto os lo conté en aquellas contrahistorias que hice hace tiempo sobre la Guerra Civil estadounidense. ¿Por qué? Porque imposibilitaba exportar el algodón, que era una buena parte de los recursos con los que contaba la Confederación, exportarlo a Europa, básicamente a Inglaterra. Y también les impedía recibir armas y municiones desde Europa, por lo que la economía sudista, estamos hablando ya de 1864, llevaban 3 años de guerra, estaba completamente estrangulada y les era muy complicado continuar con la guerra. Estaban, como había sucedido con Bushnell, en 1776 iban a la desesperada. Así que encargaron que el Handley, se llama Handley porque es que el inventor se llamaba así. Bien, pues el Handley se dirigió contra una balandara llamada Housatonic y la hundió, pero detrás fue el propio Handley con todos sus tripulantes. Ahí se quedaron hasta mucho tiempo después, hasta siglo y pico después. No se supo nada de ellos hasta que en el año 1995 una expedición ya moderna con buzos encontró el submarino frente a la costa de Charleston con los restos de sus tripulantes. Estaban dentro, claro, lo que quedaba de ellos, claro. 5 años más tarde los sacaron del agua en el año 2000 y hoy está expuesto en un centro de conservación de Charleston. Si no podéis ir a Charleston, que es lo más probable, aunque quizá hay algún radio en contraescucha que vive allí, quién sabe. Bien, pues si no podéis ir allí, podéis buscarlo en internet. Handley se escribe Hunley, Hunley, es que pronunciado en condiciones, vamos. Pero bueno, en inglés creo que se pronuncia algo parecido a Handley. Bien, pues lo tenéis, podéis verlo, lo tienen conservado, está sumergido en un tanque de agua, supongo que para que no se deteriore, pero no están ya los restos de los tripulantes dentro. A esos les dieron cristiana sepultura en el cementerio local, pues de esto ya, claro, casi siglo y medio después del hundimiento. Con el Housatonic, en la guerra submarina se había cobrado su primera víctima, pero a costa de que el submarino atacante también se hundiese. Claro, eso pues tampoco está muy bien, lo comido por los servidos, y cada vez que tenga que hundir un barco tengo que hundir el mío, pues no tiene mucho sentido. Vamos, que quedaba mucho trabajo por hacer en navegación submarina. Realmente, si lo miramos con perspectiva, no se había avanzado tanto desde Bushnell y Fulton, es decir, desde la Tortuga y el Nautilus. Todo lo más que habían hecho los inventores posteriores era ir mejorando y puliendo con mejoras incrementales las tecnologías que Bushnell
Bell y Fulton habían creado. El Handley, por ejemplo, era más largo que el Nautilus, se movía mejor y el sistema de ataque se había perfeccionado considerablemente. Pero nada, seguía siendo inhábil para la guerra naval, como acabamos de ver. El ataque nocturno del Handley, de hecho, había sido hecho un poco porque no les quedaba más remedio, porque tenían que romper aquel bloqueo, como os decía antes, en la desesperada, cuando los confederados ya no sabían qué hacer para liberar los puertos de la Confederación. Vamos, que era imperativo encontrar un modo de que el submarino se moviese de forma autónoma, sin depender de la fuerza de sus tripulantes. Y a eso mismo es a lo que se puso un capitán de la Armada francesa llamado Siméon de Bourgeois. La Francia de la época, gobernada por Napoleón III, tenía grandes planes expansionistas y necesitaba armas que los británicos no pudiesen contrarrestar, en una palabra. No es que estuviese en guerra con el Reino Unido, pero Napoleón III, quiero decir, terminaría acabando personalmente, políticamente, por una guerra contra Prusia. Pero bueno, en el mundo, en ese gran plan de expansión mundial que tenía la Francia del Segundo Imperio, pues los británicos se interponían, al menos desde el punto de vista naval, y de ahí que estaban buscando modos de fortalecer su propia marina. Pero el submarino parecía una buena idea, pero claro, conocían sus limitaciones. El Nautilus se había hecho en la misma Francia unos años antes, 60 años antes, perfectamente. No es que lo recordase ninguno, porque ninguno vivía en aquel entonces, pero si vivía alguno era muy niño en aquella época, pero vamos, que tenían claro que no había funcionado y conocían efectivamente los distintos inventos que se habían ido produciendo en Europa y en América y que eran poco menos que juguetes. Bourgeois sabía que el principal impedimento era la propulsión, así que creó un motor accionado por aire comprimido. Lo bautizó plongueur, que en francés significa buceador, y era una embarcación realmente grande, una embarcación digna, al menos de largo, digna de un submarino actual. Tenía 45 metros de eslora, 4 de manga, pero dentro solo entraban 12 tripulantes. Aquí toca preguntarse por qué el plongueur era tan grande. Bien, era tan grande porque el sistema de aire comprimido que había creado Bourgeois era muy voluminoso, extremadamente voluminoso, ocupaba casi todo el submarino. El aire estaba en 23 tanques a 12 bares y medio de presión. Con ese aire podía navegar 9 kilómetros a unos 10 metros de profundidad, más o menos. Estaba armado además con un ariete en proa que estaba destinado a perforar el casco de los barcos enemigos y luego un torpedo de arpón, como el de Schilder, fijado en un extremo del mástil. El plongueur fue el primer submarino que no dependía de la fuerza humana para su propulsión. Pero en la práctica no era inmanejable, era imposible de maniobrar bajo el agua, era, ya digo, larguísimo, era muy lento, caro de construir, por supuesto, estaba hecho en metal, así que la Armada francesa, cuando vio el desafío técnico que aquello suponía, abandonó el proyecto después de hacer unas cuantas pruebas en el puerto de La Rochelle en el año 1864. Ese mismo año, 1864, más al sur de Francia, quiero decir, en Barcelona concretamente, un inventor español llamado Narcís Monturiol tenía ya listo un submarino completamente autónomo, de dimensiones mucho más reducidas y de fabricación algo más económica que el francés. No era el primer submarino que creaba Monturiol, unos años antes, exactamente 1859, no dos, alguno más, 5 o 6 años antes, había inventado uno de propulsión humana, al que llamó ictíneo. Ictíneo, de nuevo, viene del griego, ictis en griego significa pez, y además el submarino de Monturiol tenía forma de pez. El de 1864 lo bautizó Monturiol como Ictíneo II. Se lo propuso a la Armada Española, pero los almirantes de la época, los almirantes españoles, como los franceses, desconfiaban de los submarinos. Consideraban que era dinero desperdiciado, que podía emplearse en barcos de vapor, que ya eran completamente funcionales en la década de 1860. Luego España se daba además otra circunstancia. En aquel momento no estaba en guerra con nadie y no andaba con urgencias como los estadounidenses del año 1776 o los del año 1864 que andaban en plena guerra civil, o los franceses que querían construir un imperio, o Napoleón Bonaparte. No tenían ninguna motivación para meter dinero y recursos en una cosa como un submarino.
submarino. Monturiol, de cualquier manera, como un buen inventor y un buen empresario, no se dio por vencido. Se valió de los periódicos, como había hecho el ecuatoriano Rodríguez Lavandera, que eran ya muy leídos en aquella época, y escribió una carta a la nación en la que pedía una suscripción popular que funcionó muy bien. Le llegó dinero de particulares de toda España, en concreto 300.000 pesetas le llegaron, que era una cantidad considerable para aquel entonces, y con ese dinero creó la empresa La Navegación Submarina, así la llamó, que sería la que crease el Ictíneo II. El Ictíneo II realizó su viaje inaugural impulsado por fuerza humana. Al principio quería hacer pruebas de flotabilidad. Un año más tarde, al principio se sumergió, lo volvió a subir arriba, pero todavía no quería hacerlo andar. Ese fue en su viaje inaugural. Pero la propulsión humana, y él ya lo sabía, tenía muchas limitaciones. Así que pensó en el vapor. Pero las máquinas de vapor requerían fuego. Algo impracticable bajo el mar, porque se comería el oxígeno, por no hablar del humo, por supuesto, lo llenaría todo de dióxido de carbono que terminaría matando a la tripulación. Le dio al asunto muchas vueltas e inventó un motor que funcionaba con una reacción química alimentada por una reacción de zinc, dióxido de manganeso y clorato de potasio, que calentaba una pequeña caldera de una máquina de vapor que propulsaba el submarino, pero solo bajo el agua. Cuando estaba emergido se movía con un motorcito pequeño de vapor normal. Podía evidentemente echar los gases al exterior. Y luego en el interior, lo bueno que tenía este motor químico era que esa reacción liberaba oxígeno. Y ese oxígeno podía utilizarse para respirar sin necesidad de tubo, de snorkel, o de emerger cada cierto tiempo para abrir la escotilla y airear el submarino por dentro. Monturiol compró una máquina de vapor de 6 cilindros y la partió por la mitad. La mitad funcionaba con una máquina de vapor, como una máquina de vapor normal, con una caldera de carbón para la propulsión en superficie, y la otra mitad funcionaba como una caldera de vapor más pequeñita, calentada por una reacción química. Era una solución bastante ingeniosa la de Monturiol. Así que el 22 de octubre de 1867, el Ictíneo II, ya completo, ya con todos los motores instalados, realizó su primer viaje de superficie propulsado por una máquina de vapor. 2 meses después, el 14 de diciembre de ese año, sumergió el submarino y puso en marcha el motor químico. Con ese motor el submarino solo alcanzaba unos 2 nudos aproximadamente, 2 nudos y medio bajo el agua, que es unos 4 kilómetros por hora, pero podía a cambio sumergirse hasta los 27 metros y permanecer bajo el agua gracias al oxígeno de esa reacción química durante 7 horas y media. Era un submarino de 14 metros de eslora, de 2 de manga, y estaba construido con 2 cascos, uno de madera de olivo reforzado con otro de planchas de cobre. Tenía además 3 ojos de buey, lo que le permitía ver las profundidades. El submarino Ictíneo, el Ictíneo II, es un submarino precioso. Lo tienen expuesto en Barcelona, una réplica obviamente, y es de estos submarinos que Monturiol no lo hizo para que fuese bonito. De hecho, en aquel entonces era un producto de altísima tecnología, pero que hoy es de estos objetos vintage que tanto gustan. Es un submarino realmente bonito, sobre todo por lo equilibrado que es. De hecho, si uno se fija, parece efectivamente un ictis, es decir, un pez. Bien, la cuestión es que lo puso a navegar, funcionaba más o menos bien, y aunque la máquina de Monturiol era realmente avanzada, tremendamente avanzada para aquel entonces, resolvía un montón de problemas. Resolvía el problema de problemas de presión, de flotabilidad, de estabilidad, de inmersión, de ascenso, que habían presentado modelos anteriores, diseños anteriores. La verdad es que nadie mostró interés en el Ictíneo, ni en España ni en el extranjero. Nadie terminaba de verle la utilidad. Sin pedidos, claro, la empresa La Navegación Submarina quebró y el Ictíneo fue desguazado y vendido como chatarra. El motor de vapor, por cierto, fue a parar a una fábrica textil de Barcelona. El de Monturiol fue el primer submarino moderno, es decir, el primer submarino propiamente dicho. El primero en poder sumergirse con seguridad, moverse de forma autónoma, tanto bajo el agua como sobre el agua, y hacer esto último durante muchas horas y a una profundidad respetable. El mundo, de cualquier modo, en el año 1870 ya se había empequeñecido mucho gracias al ferrocarril, la navegación a vapor, el telégrafo, por lo que estos avances no se quedaban aislados durante mucho tiempo. Avanzaban, cambiaban de país y de ciudad con muchísima rapidez. Rápidamente un inventor se enteraba de lo que había hecho otro en la otra punta de Europa o en la otra punta del mundo y eso le servía de base. El Ictíneo, en definitiva, no interesaba a los potenciales compradores, pero sí a otros ingenieros que se apresuraban
aventuraron a sacar ideas de él. En 1878, es decir, 11 años después del primer viaje del Ictíneo II, el inventor inglés George Garrett construyó un submarino con manivela, una manivela manual, un submarino pequeñito de 4 metros de eslora y unas 4 toneladas, al que llamó Resurgam. Hubiera podido quedar ahí como un submarino más, pero Garrett siguió haciéndolos. Le siguió después el Resurgam II, ya en 1879, que estaba construido con placas de hierro sujetas a un armazón, era mucho más grande, tenía 14 metros de eslora y 3 de manga, y estaba el Resurgam II, propulsado por un motor de vapor de ciclo cerrado, que proporcionaba suficiente vapor para hacer girar la hélice durante 4 horas. Aunque su diseño no era muy práctico, al parecer la caldera de vapor generaba un calor insoportable dentro de la embarcación y además al parecer carecía de estabilidad longitudinal, llamó la atención de un industrial sueco llamado Thorsten Nordenfeldt. Este hombre fabricaba armas que vendía al ejército británico, que en aquel entonces era el más poderoso del mundo, así que tenía un buen negocio asegurado. Bien, pues Thorsten Nordenfeldt, aparte de millonario y de fabricante de armas, era un gran aficionado a los inventos. Vio a Garrett y se asoció con él. Así que entre Garrett y Nordenfeldt desarrollaron los primeros submarinos a vapor armados con torpedos y listos para uso militar. El primer submarino de este tipo fue el Nordenfeldt I. Como él ponía el dinero, pues las máquinas empezaron a llamarse como él. El Nordenfeldt I era un barco grande, de 56 toneladas, 19 metros de eslora, que era parecido al Resurgam que había hecho Garrett antes. Tenía un alcance largo de 240 kilómetros y estaba armado con un solo torpedo. No era propiamente un submarino, más una embarcación de superficie que podía sumergirse, al menos parcialmente. Esa es la razón por la cual le he llamado barco. Esto lo presentaron en 1885. Al igual que el Resurgam, el Nordenfeldt I operaba la superficie mediante vapor y luego apagaba el motor para sumergirse. Cuando estaba sumergido, lo que hacía era liberar la presión generada cuando el motor funcionaba en la superficie para propulsarse bajo el agua. Nordenfeldt se pasó años invirtiendo en las ideas de Garrett, y el Nordenfeldt II, que fue otro de sus grandes submarinos, lo construyó para la Armada Otomana. Era ya más rápido, se sumergía a 50 metros, tenía 30 metros de eslora y era capaz de disparar torpedos. El vapor, en definitiva, después de que lo hubiese aplicado por primera vez Narcís Monturiol, había demostrado su utilidad en la navegación de superficie, pero no en la submarina. Monturiol por eso tuvo que inventarse aquella reacción química. Quedaba su opción, la opción química, pero la velocidad que alcanzaba el submarino de Monturiol era baja y daba para algo más de 7 horas de inmersión. En la década de 1880, una nueva hornada de inventores entró en liza. En 1884, un polaco llamado Stefan Drewieczy construyó 2 submarinos de vapor, instalando en cada uno de ellos un motor de 1 caballo de potencia que se alimentaba por baterías, que había que cargar previamente, que las cargaba el propio motor de vapor. En una palabra, en las pruebas, los submarinos de Drewieczy viajaron bajo el agua del río Neva, y le dijeron que navegase contracorriente en San Petersburgo, y lo hizo a una velocidad de unos 4 nudos. Esto que os decía antes, unos 7 kilómetros por hora. Fueron estos de Drewieczy los primeros submarinos del mundo de la historia, con propulsión eléctrica. Luego llegaría 2 inventores ingleses, James Ash y Andrew Campbell, que construyeron en 1886 el Nautilus, otro Nautilus más que tenemos. Este medía 18 metros de largo y tenía un motor de 13 caballos, alimentado por 52 baterías. Era un diseño bastante avanzado para la época, pero durante las pruebas se fue al fondo y se atascó en el barro. En Francia, entre tanto, un ingeniero llamado Claude Gouvet construyó en 1888 2 submarinos eléctricos, el Gouvet 1 y el Gouvet 2, pero no tuvieron éxito. Eso sí, animaron a otro ingeniero naval francés, que se llamaba Henri Dupuy-de-Lhomme, a trabajar en su propio submarino, un submarino eléctrico grande de casi 20 metros de largo. Dupuy-de-Lhomme, por desgracia, se murió antes de ver su diseño terminado, pero uno de sus socios, que se llamaba Gustave Sédé, completó la nave en 1888 y la llamó Gymnote. Fue uno de los primeros submarinos de propulsión eléctrica que al menos eran funcionales, porque el Nautilus que habían hecho Campbell y Ash pues se había ido al fondo. Recordemos, estaba equipado además con un pequeño periscopio que no funcionaba muy bien y una brújula giroscópica eléctrica para la navegación. Él consiguió hacer con el Gymnote consiguió hacer unas 2000 inmersiones usando una batería. 3 años antes de esto, en 1885, en España, un teniente de navío de la Armada había presentado a la reina María Cristina un proyecto de submarino, el submarino Peral,
que se iba a llamar como él. A la reina le gustó y pidió a la Armada que apoyase a este joven teniente de navío, que además era inventor y un tipo muy ingenioso, se llamaba Isaac Peral, pues es la razón por la cual quería llamarle Peral. Le asignó la Marina, que no quería llevar la contraria a la reina, un presupuesto de 300.000 pesetas, las mismas con las que había contado Monturiol años antes, pero claro, Monturiol las había sacado por una suscripción, y nada, Peral se puso a ello en el arsenal de la Carraca, en Cádiz. En 1888 ya lo tenía listo para la botadura, que se produjo el 8 de septiembre de ese año. Se produjo en la bahía de Cádiz. Se produjo, de hecho, 15 días antes que el Gimnot de Gustave Sedé. El de Peral, llamado así en honor obviamente a su inventor, era un submarino muy avanzado, era de hecho mejor que el Gimnot. El casco estaba hecho en acero, tenía 22 metros de eslora, 2,8 metros de manga y su tripulación era de 12 personas que entraban un poquito justos dentro del submarino. Era totalmente eléctrico y estaba concebido desde el principio para la guerra, que por algo lo había hecho y lo había diseñado un militar. Tenía un tubo lanzatorpedos, incorporaba un periscopio plenamente funcional, no como el anterior, que funcionaba de aquella manera. Incorporaba un novedoso regulador de profundidad, pero le incluyó otra novedad: una lámpara subacuática que permitía iluminar las profundidades, algo muy común en los submarinos turísticos. La velocidad del Peral dependía de la carga de la batería. Ya no tenía máquina de vapor, luego todo dependía de cómo estuviese cargada la batería, vamos. Y por lo tanto su alcance estaba limitado a unos 240 kilómetros de navegación. Esto a los almirantes de la Armada Española no les gustaba, pero bueno, dejaron que Peral hiciese las pruebas planificadas para cerciorarse de que merecería la pena construir varios de ellos e incorporarlos a la flota. Las pruebas de guerra se realizaron en 1889, un año después de su botadura. Una de las misiones era atacar al crucero Cristóbal Colón de día y de noche. De noche el ataque simulado fue todo un éxito, no lo vieron venir y en circunstancias normales hubiera sido hundido, pero de día no. De día la prueba fracasó, en una palabra. Le vieron venir el ataque de día. El fracaso se debió a que ese día el Cristóbal Colón era un día de fiesta, poco menos. Habían invitado a la Armada 200 invitados para ver desde el crucero las pruebas y claro, los 200 invitados más toda la tripulación estaban mirando alrededor del barco esperando que pasase algo. Claro, tantos ojos a plena luz del día, pues el submarino emergió a 1 kilómetro de distancia, asomó la torreta y se vio desde el Cristóbal Colón. La Armada consideró este fallo como algo imperdonable y al año siguiente se canceló el proyecto del submarino. Desde entonces muchos se han preguntado qué hubiera pasado, estamos hablando de 1889, es decir, 9 años antes de la Guerra de Cuba, y qué hubiera pasado en Cuba y en Filipinas si la Armada hubiese dispuesto, en aquel entonces, de una flota de submarinos para defender La Habana, Santiago de Cuba y Cavite, en Filipinas. ¿Se hubiese atrevido McKinley a bloquear los puertos, como hizo? Pues la verdad es que no tenemos ni idea, porque nunca ha sucedido, pero al menos lo que sí tenemos es el Isaac Peral, que sí se conserva. Al igual que el ictíneo de Monturiol fue desguazado, el Isaac Peral sí se conserva. Un poco de milagro, eso sí. Tras su retirada de la Armada, lo metieron en un almacén de la Carraca y estuvo allí pues agarrando polvo durante décadas, hasta que ya en los años 20, Mateo García de los Reyes, que fue el primer comandante de la Armada Submarina Española, una arma submarina que había sido creada en 1915, decidió sacarlo de ahí y llevárselo a Cartagena, que era la ciudad natal de Isaac Peral y cuartel general de los submarinos españoles. Y sigue siéndolo, por cierto. Se puede visitar el Isaac Peral y es muy fácil. Está en el Museo Naval, justo al lado del arsenal y base de submarinos. Hace unos meses estuve yo por allí y me encantó la visita. En 1890 la Armada Española ya definitivamente no le vio futuro a los submarinos de guerra, a pesar de que tenía probablemente el mejor que se había diseñado hasta el momento, pero en esa misma época, al otro lado del Atlántico, los militares estadounidenses sí que le veían futuro a este tipo de navíos. Para desarrollar su propio programa se valieron de un inventor irlandés que se llamaba John Philip Holland, que había construido su primer submarino en 1878. Lo llamaba, como era común en aquella época, como sí mismo, entonces se llamó el Holland I. Lo que hizo Holland fue proponérselo a la Armada de Estados Unidos en aquel entonces, pero lo mismo, no lo consideraron interesante. Estamos hablando todavía de 1878. Holland siguió intentándolo, como buen inventor no se daba por vencido, se fue informando de todas las novedades que iban apareciendo en Europa
Y en 1896, unos años antes, después del Peral, diseñó el submarino Holland 6. El Holland 6 era un submarino mucho más avanzado que el primero. Tenía un motor de gasolina para la navegación en superficie y una batería eléctrica para moverse bajo el agua. Lo botó en 1897 en Nueva Jersey y gustó muchísimo a los militares estadounidenses. Les gustó tanto que no hizo falta ni que se lo ofreciese. Se lo compraron, le dieron $150,000 y lo rebautizaron como USS Holland. Esto fue en el año 1900. El Holland tenía 16 metros de eslora, 2,5 de manga y era capaz de recorrer casi 400 kilómetros en superficie y 55 kilómetros sumergido. Iba además equipado con un lanzatorpedos. El Holland fue el primer submarino militar de la historia asignado a una fuerza naval como cualquier otro buque. Con el nuevo siglo, los submarinos se convirtieron en objeto de deseo de todos los ejércitos, al menos de los ejércitos importantes. No había armada de país importante que no quisiese desarrollar su propio programa de submarinos. Estados Unidos, que ya tenía el Holland, que había pagado por él y por la patente, vio negocio ahí y empezó a licenciar la patente del Holland para construir submarinos basados en él. El Reino Unido, por ejemplo, compró la licencia y desarrolló su propio submarino en el año 1902. Los franceses no, los franceses rehusaron la patente americana y desarrollaron su submarino desde cero. Tenían también un historial, habían varias intentonas, ingenieros cualificados que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX lo habían intentado, así que tenían de dónde tirar. Entre 1900 y 1904 pusieron en marcha su clase Narval. El Narval francés era de vapor y electricidad. Tenía un motor de vapor para la superficie y uno eléctrico para cuando estaba sumergido. Y se puso en servicio en junio del año 1900. En 1904 sustituyeron el motor de vapor por uno de diésel y empezaron a construirlos en gran cantidad. En el año 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, ya habían construido la friolera de 76 submarinos de la clase Narval. Para entonces, para el año 14, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, pues todas las principales potencias tenían flotas de submarinos, aunque no sabían muy bien cómo iban a utilizarlos porque nunca habían participado en combate alguno los submarinos y no existía, por lo tanto, doctrina de combate submarino. No se sabía qué hacer muy bien con ellos. Iban a ser útiles, eso parecía claro, pero no sabían muy bien cómo. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, la Royal Navy tenía la mayor flota en superficie, pero también la mayor flota bajo la superficie. Tenía casi un centenar de submarinos, 15 de ellos transoceánicos, con una autonomía de 2.500 millas náuticas, es decir, unos 4.500 kilómetros, navegando a 10 nudos, es decir, a unos 18 y 19 kilómetros por hora en la superficie. Vamos, que eran submarinos con los que se podían viajar desde Europa hasta América del Norte, más o menos. Llegaba justito, pero por lo menos hasta Terranova. Fueron estos los primeros submarinos en estar equipados con cañones de cubierta delante de la torreta, que es una imagen muy de los submarinos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Tenían 3 tubos lanzatorpedos, 2 en la popa y 1 en la popa, y otro en la proa. Vamos, que era una máquina de matar estos submarinos británicos del año 1914. Pero los submarinos que se hicieron famosos en la Primera Guerra Mundial no fueron los británicos, sino los alemanes. Los alemanes, curiosamente, no creían en el arma submarina en los primeros años del siglo. Les gustaban los grandes acorazados, que mostraban poderío y se veían bien, y claro, un submarino de la época al lado de un acorazado se antojaba muy poca cosa, y eso a los almirantes alemanes no les gustaba. Además, lo veían como un arma demasiado novedosa, cargada de fallos, a medio terminar en una palabra. Hasta el año 1906, la Kriegsmarine, la Marina Kaiserliche Marine, exactamente porque era la Marina del Kaiser, no estrenó su primer submarino. Se había construido en un astillero de Kiel para la Armada rusa, pero los rusos cancelaron el pedido después de perder la guerra contra Japón y al final se lo quedó la Marina de Guerra alemana. Lo bautizaron como U-1. Es decir, Unterseeboot 1, que es Unterseeboot significa, como dice la palabra, bote bajo el mar. Ya se sabe, los alemanes y su originalidad poniendo nombres. La flota submarina alemana fue creciendo a partir de ahí, pero poco, en comparación con la británica o la francesa. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, en el verano de 1914, Alemania tenía solo 20 submarinos.
Francia tenía 76 y el Reino Unido casi 100, pero pronto les encontraron uso cuando comprobaron que era un arma muy poderosa para hacer daño a los británicos, que tenían una flota de superficie muy superior y que además dependían del tráfico marítimo, del tráfico mercante, el tráfico que tenía con las colonias, así que bastaría con hundirles todos los envíos para debilitarles. En septiembre de 1914 hundieron así de golpe, uno tras otro, entre septiembre y octubre, el Pathfinder, el Aboukir, el Cressy y el Hawk, que eran todos barcos de guerra de la Royal Navy, y eso hizo que se viniesen arriba. Al año siguiente, en Galípoli, en 1915, hundieron 2 acorazados británicos que acudían a socorrer a las tropas desembarcadas allí. El Kaiser empezó a ilusionarse con el arma submarina, le parecía el arma definitiva. Más estaba viendo que eso del arma submarina era una especialidad en la que los marinos alemanes estaban demostrando mucha habilidad, por lo tanto quiso apostar por ella. Construir un submarino era más barato, era más rápido que un gran destructor o un acorazado y podían hacer mucho daño. Se gastaba una cantidad mucho más pequeña en construir un acorazado que en construir un submarino que podía destruir, mandar a pique un acorazado británico, que había costado muchísimo más dinero. La inversión era pequeña para el beneficio que se le podía sacar en la guerra. Así que desataron entonces la guerra submarina total, en la que perdieron 200 submarinos y unos 6.000 hombres, pero infligiendo grandes pérdidas al enemigo. Hundieron 5.000 barcos mercantes de todas las nacionalidades y 100 barcos de guerra aliados. Llegó un momento en la campaña submarina de la Primera Guerra Mundial que lo hundían todo, hasta de barcos neutrales. De barcos españoles hundieron unos cuantos barcos mercantes, ¿se entiende? Pero esta campaña fue un fracaso. Metió de cabeza a Estados Unidos en la guerra tras el hundimiento de Lusitania y desde 1917 dejó de ser efectiva, porque los aliados empezaron a navegar en convoyes fuertemente armados. Alemania respondió construyendo más submarinos con mayor alcance, con la intención de llevar la guerra hasta la costa este de Estados Unidos. Bueno, uno de ellos, el U-156, llegó a atacar un pueblito de Massachusetts llamado Orleans. Esto fue en julio de 1918, poco antes de que acabase la guerra. Luego el U-156 se hundió al regresar a Europa cuando estaba patrullando por las costas de Noruega y tocó una mina. La guerra submarina además consumió recursos valiosísimos que empezaban a escasear en Alemania. La guerra submarina servía para cortar los suministros del enemigo, pero no para mejorar los propios. Lo que sí permitió fue dar un gran salto en el desarrollo tecnológico de los submarinos. Durante el periodo de entreguerras se presentaron nuevos diseños, algunos un tanto descabellados. Había uno que combinaba el arma aérea con el arma submarina, que las dos eran muy novedosas en aquel momento. Le llamaron el portaaviones submarinos. Consistía en un hangar impermeable y una catapulta de vapor para lanzar y recuperar un hidroavión pequeño. El submarino y su avión podían entonces actuar como algo así como una unidad de reconocimiento que iba por delante de la flota. Esto hoy nos puede parecer un poco absurdo, pero en aquel entonces tenía sentido, al menos sobre el papel. En aquella época no estaba el radar, no se había inventado, así que tener a alguien por delante que fuese difícil de ver en el aire o bajo el agua parecía útil. El primero de ellos fue el HMS M2 británico y luego apareció el Surcouf francés. Al llegar la Segunda Guerra Mundial, Alemania volvió a confiar en los submarinos. Esta vez porque el Tratado de Versalles limitaba la marina de guerra alemana a 6 acorazados, que tenían que ser además de menos de 10.000 toneladas cada uno de ellos, 6 cruceros, 12 destructores y ningún submarino. Pero claro, saltarse la prohibición de construir submarinos era mucho más fácil que la de saltarse la prohibición de construir acorazados. Bastante. Un submarino es mucho más pequeño y se puede construir en un hangar, cosa que no sucede con un acorazado. Al empezar la guerra, Alemania tenía un total de 59 submarinos operativos, pero muchos más en producción. A lo largo de la guerra construyeron los alemanes más de 1.000, que fueron fundamentales en la batalla del Atlántico. Sucedió entonces algo similar a lo que había sucedido en la Primera Guerra Mundial. Al principio funcionó bien, más o menos bien, estrangulando el comercio transatlántico, pero luego se demostró la guerra total en el Atlántico, la guerra submarina total, como algo contraproducente. No se podía sostener una guerra a gran escala en el mar solo con submarinos, al menos con aquellos submarinos que tenían pues una serie de limitaciones técnicas evidente. Bajo el agua funcionaban con energía de la batería, pero no duraba mucho esta energía, así que los submarinos debían pasar la mayor parte del tiempo en la superficie, funcionando con motores diésel y recargando las baterías. Solo se sumergían, de hecho, cuando
cuando eran descubiertos o cuando iban a atacar. El diseño de su casco, de hecho, era más parecido al de un barco que al de un submarino. Bueno, no hay más que echar un vistazo al perfil del submarino tipo 7, es el más común de la Kriegsmarine. Durante la guerra se construyeron de este tipo más de 700, se conserva uno, por cierto. Eran en esencia embarcaciones de superficie que podían sumergirse cuando fuese necesario. En superficie, de hecho, tenían una autonomía bastante grande, de unos 15.000 kilómetros, bajo el mar solo de 150 kilómetros y lentitos, a 7 kilómetros por hora. Al terminar la guerra, quedó claro que el submarino era un arma crucial y ya completamente desarrollada. Su problema principal era la autonomía bajo el agua y controlar el ruido, ya que durante la guerra se había perfeccionado mucho el sonar, un dispositivo que era como el radar, pero para las profundidades oceánicas. Permitía a los barcos de superficie escuchar las profundidades y detectar si había un submarino cerca. También permitía a un submarino escuchar a otro submarino que estuviese al lado. Los submarinos, no lo olvidemos, son como murciélagos, son ciegos, pero tienen unos oídos extraordinarios y eso se lo deben obviamente al sonar. Bien, esto dio lugar, estas dos necesidades imperiosas que se plantearon después de la guerra, a mejoras hidrodinámicas, es decir, a mejorar el diseño para que se deslizasen pues más rápido y ofreciendo menos resistencia al fluido, en este caso el agua del mar o de un lago, en el caso de que sea un submarino en un lago, el agua en general, y luego también mejoras de propulsión. Estos dos grandes desafíos de después de la Segunda Guerra Mundial alumbraron los submarinos actuales. En los años 50, los ingenieros estadounidenses consiguieron algo que parecía así de primeras muy difícil, pero lo hicieron bastante rápido. Consiguieron reducir el tamaño de los reactores nucleares recién inventados lo suficiente como para que cupiesen en un submarino. Así es como nació el Nautilus. Aquí tenemos otro Nautilus más, que fue el primer submarino nuclear de la historia. Este fue votado en el año 1954. Lo llamaron Nautilus en honor a Julio Verne y a su novela 20.000 leguas de viaje submarino, una novela de 1869, pero bien podía haber sido por el Nautilus que Fulton construyó para Napoleón en 1800. Los soviéticos pusieron en servicio su primer submarino nuclear, el Leninsky Komsomol, 4 años más tarde, en 1958. Ese mismo año los británicos votaron el Dreadnought y en 1971 los franceses el Redoutable, que fue el primer submarino nuclear francés. Los chinos se sumaron al club de los submarinos nucleares en el 74 con el Changcheng y los indios en 1987 con el Chakra. Ninguna otra marina tiene submarinos nucleares en este momento, porque son caros de construir y caros de mantener. A cambio, la única limitación de autonomía que tienen es la comida que lleven a bordo, ya que el aire se recicla y el agua dulce se obtiene desalinizando agua de mar. Un submarino nuclear moderno, como qué sé yo, los de la clase Virginia de la Armada de Estados Unidos, que son muy modernos, puede navegar durante más de 30 años, sin necesidad de reponer combustible. Un submarino nuclear moderno es lo más parecido que haya una nave espacial, pero en el fondo del mar. Los submarinos convencionales sí son más comunes, los tienen otros muchos países, pero no hay demasiados. En Europa solo operan submarinos las armadas del Reino Unido y Francia, que tienen además nucleares, y luego convencionales los operan las armadas de Alemania, España, Italia, los Países Bajos, Grecia, Polonia, Suecia y Noruega, y nada más. En América, por ejemplo, México carece de submarinos y en Sudamérica varios países también, incluida Argentina, que tiene 2 asignados a la flota pero fuera de servicio. No se sabe cuándo volverán a estar operativos porque tras el trágico hundimiento del San Juan en 2017, con 44 personas a bordo, los submarinos en Argentina no son precisamente populares, al menos los de guerra. Una de las cosas que trajo la posguerra y la paz fue el interés por desarrollar submarinos civiles, dedicados al turismo y a la investigación subacuática. Los turísticos suelen ser de pequeño tamaño y en ellos prima el diseño, digamos, un diseño muy específico. Prima, por ejemplo, que tengan ojos de buey, lo suficientemente grandes para observar el fondo marino. Los de investigación sirven, entre otras cosas, para encontrar barcos hundidos a no mucha profundidad. Para los que están más al fondo se emplean robots submarinos, que son como sondas, como el que descubrió y fotografió el Titanic en los años 80. A veces, si están tripulados, es decir, y van a las profundidades oceánicas, dejan en cierta medida de ser submarinos, aunque lo sean. En este caso reciben el nombre de batiscafos, porque en su interior hay una batisfera que soporta grandes presiones. Uno de esos batiscafos es el Deep Sea Challenger, construido en Australia y que en 2012 permitió a James Cameron descender hasta la fosa de las Marianas, que está a 11.000 metros de profundidad. Que un director de cine de 60 años de edad pueda descender con un submarino nada menos que 11 kilómetros
y eso se retransmita por televisión e internet, es todo un logro técnico. A Alejandro Magno no le hubiese importado imitar a James Cameron, y Carlos I de España, quien asistió a aquella inmersión en el Tajo en 1538, se hubiese maravillado al ver cualquier submarino de guerra moderno. Aquello hubiera resuelto sus guerras de un plumazo. Pero la tecnología avanza al ritmo que avanza y a veces hay que esperar siglos para desarrollar algo tan prodigioso como un submarino. Espero que os haya gustado esta contrahistoria sobre los submarinos, que hace tiempo que quería hacerla. Bueno, desde que hice la historia de los pioneros de la aviación hace ya algún tiempo. Me dije, voy a contar la historia de cómo se ha conseguido viajar por el aire y bajo el mar. Pues nada, ya tenemos las dos. Me sirve además de punto de apoyo y de partida para contaros en el futuro la historia de la campaña submarina alemana de la Primera Guerra Mundial, que hoy os la he esbozado muy por encima, que terminó siendo determinante, pero para que el Imperio Alemán perdiese la guerra. Bien, vamos ahora con el contrasello, donde aguardan los contraescuchas con sus dudas históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Isidro, que está en Monterrey, en México, que quiere una contrahistoria sobre la desinformación. Hola Fernando, aprovecho para mandarte un cordial saludo y felicitarte por tu excelente programa. El día de ayer escuché que hablaste del tema de los bulos en relación a las fake news, porque otro escucha te comentaba de una persona que quiso quemar o que intentó quemar, perdón, una mezquita. Y me pareció interesante proponerte que en algún futuro programa le pudieras dedicar, quizá en la contrahistoria, el tema a los bulos, ¿no? A los bulos más trascendentes de la historia o así como hiciste aquel de las falsas creencias de, por ejemplo, el milenarismo. También que se creía que en torno al año 1000 pues, había en la Edad Media una especie de pánico por el fin del mundo. Creo que el de los bulos en relación a las fake news de nuestra era pues, sería un tema interesante. La desinformación siempre ha existido, Isidro, pero conforme los seres humanos hemos ido teniendo mejores medios de comunicación entre nosotros, pues se ha convertido en algo más extendido y eficaz, sobre todo eficaz. Desinformar es difundir una mentira con el objetivo de obtener un beneficio a cambio. Ese beneficio puede ser ideológico y estaría entonces relacionado con el poder o económico. Es decir, no vayas a tal sitio o no inviertas en tal cosa porque así puedo hacerlo yo con menos competencia. Hacer una contrahistoria sobre esto sería complicado porque me obligaría a estudiar con mucho detenimiento los grandes bulos que se han ido difundiendo a lo largo de la historia, que habrán sido millones, claro. Solo en el último siglo tendría para varias contrahistorias. Y aquí además nos encontraríamos ante un problema, el de la propaganda política, algo muy extendido desde que empezó el parlamentarismo de hace 2 siglos. Antes ya existía, pero no estaba tan extendido. A ver, ¿dónde está la línea divisoria entre la información, la propaganda y la desinformación? Quizá entre la información y la desinformación más o menos la cosa está clara, ¿no? La verdad y la mentira, pero entre medias, cuando hay media verdad, media mentira, es más difícil. Luego hay otra cosa, en el caso de una guerra. ¿Está justificada la propaganda? Teniendo en cuenta que la información es un arma, puede ser utilizada contra tu propio país. De eso los soviéticos sabían un montón. Conocían bien cómo circulaba la información en el siglo XX y cómo influir en la opinión pública del enemigo. Los enemigos de la URSS eran sociedades abiertas en las que imperaba la libertad de expresión, por lo que lo tenían relativamente fácil. Los propagandistas y desinformadores de la URSS no hubieran podido ni soñar con lo que tienen ahora. Nada menos que un medio, que es Internet, una tecnología que ofrece unas posibilidades inmensas para intoxicar de todas las formas imaginables. Bien, seguimos con Alberto de Barcelona, que tiene otra sugerencia. Primero, felicidades por tu serie La Contrahistoria, y lo que te sugeriría es si pudieras hacer una contrahistoria, ya que has empezado con el tema de minoico, bueno, de Creta, hacer uno sobre, o más de uno sobre la Grecia clásica y después uno específicamente sobre Alejandro Magno, y llevar el tema hasta la entrada de los romanos en lo que es Grecia. Pues nada, felicidades y hasta la vista, adiós.
Sobre la Grecia clásica, Alberto, ya tienes alguna que otra contrahistoria, como sobre la que hice sobre la democracia en Atenas hace ya un par de años. Hice el año pasado otra, justo un año además, sobre el origen de las Olimpiadas, una más sobre Troya, otra sobre la Biblioteca de Alejandría, otra más sobre las 7 maravillas del mundo antiguo y bueno, 2 sobre Alejandro Magno que he hecho recientemente este mismo año. Creo que la antigua Grecia está bien servida en la contrahistoria y espero seguir haciendo programas sobre ella. Me faltan, por ejemplo, las guerras médicas y la del Peloponeso. Y otra que quiero hacer sobre filosofía griega. La pensaba hacer con Antonio Escotado a raíz de su último libro, este de los hitos del sentido, pero nada, se fue a Ibiza y murió el año pasado. Así que me he quedado sin poder hacerla con él. Bien, queridos, pues con esto ya podemos dar por concluida la contrahistoria de hoy sobre la historia de los submarinos. Espero que haya sido de vuestro agrado y con esto me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.